Quiero compartirles una palabra. Dios estuvo hablando mucho a mi vida y especialmente esta palabra es para vos. Decile a que te está al lado, es para vos. Y sabe, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de mucho estrés, ¿no? Hoy vas al médico y te duele algo y ¿qué te dice? Que tienes estrés. Voy a decir, me duele acá, es estrés. Todo es estrés, ¿no? Vivimos en un tiempo de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucho trajín, de mucho cansancio. Y hay algo que quiere invadir nuestras vidas y es el desánimo. ¿Alguna vez sentiste desánimo? Bueno, es algo muy común. El desánimo, ¿qué es el desánimo? Cuando nos sentimos desalentados, cuando nos falta el ánimo, el aliento de vida es el ánimo. Cuando hay desinterés, hay indiferencia, ¿qué pasa? Hay desánimo. ¿Cuántos sintieron desánimo? Casi todos. Mire, hay tantas cosas que suelen desanimarnos. Y yo quiero leer algunas cosas que me parece que muchas veces pueden desanimar nuestras vidas. Una de las cosas que puede traer desánimo es lo que dice el Salmo 73, versículo 2 y 3. Y habla y dice, la prosperidad de los impíos. Cuando ves a aquellos malos, aquellos que hacen el mal, aquellos que no caminan en integridad, que son prosperados. Muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Yo sirvo a Dios, oro, voy a la iglesia, tengo una vida de consagración y no prospero. Y prospera. Y a veces eso genera situaciones en nuestro corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando vemos que aquellos que hacen lo malo son prosperados, muchas veces que viene a nuestras vidas, vamos, ¿qué viene? El desánimo. Cuando no alcanzás aquello que deseas. ¿Cuántas veces queremos algo y no lo alcanzamos? Sea en el área de la familia, sea en el área ministerial, sea en el estudio, sea en el área que sea. Conseguir ese novio, esa novia, a veces nos desanima. Cuando no llegamos a alcanzar aquello que queremos, muchas veces sentimos desánimo. A veces el desánimo viene porque perdemos la visión, porque no podemos ver lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. El perder la visión trae a tu vida desánimo. El pecado trae desánimo. A veces los temores, las preocupaciones que nos invaden por el día, por la noche, que no nos dejan dormir, trae desánimo. A veces el sufrimiento, cuando nos toca atravesar momentos difíciles, pérdidas, angustias, situaciones de dolor, muchas veces generan en nuestras vidas ¿qué? Desánimo. Cuando hay una sobrecarga, ¿vio cuando usted lleva un pesado peso sobre su vida? ¿Qué viene? El desánimo. A veces el pesimismo, ser negativos, tener una mirada negativa, hablar de una forma negativa, trae desánimo. A veces cuando nos comparamos con los demás, cuando vemos que el otro quizás avanza más que yo, a veces me siento desanimado, me siento frustrado. Ahora, mientras estamos en esta carne, mientras que llevamos este cuerpo, corremos el riesgo del desánimo. El desánimo es un sentimiento. Es decir, que cada uno de nosotros puede experimentar el desánimo. Lo terrible sería quedarnos en ese sentimiento. Es decir, que podemos experimentar el desánimo, sí, pero no me puedo quedar
desanimado. Decirle a quien está al lado, no te podés quedar desanimado. Mire, leí una ilustración que me gustó y se la traje y dice que Satanás estaba vendiendo sus herramientas y había varias herramientas ahí. Había adulterio, mentira, idolatría. Entonces cierto hombre le preguntó de cierta herramienta que Satanás tenía ahí aparte, ¿no? Entonces le dijo, yo Satanás te quiero comprar esa herramienta que vos tenés ahí aparte. Y él le dijo, no, esa herramienta no la vendo, porque esa herramienta es la mejor que tengo. El hombre insistió para que se la vendiera y le dijo que le iba a pagar un alto precio. Pero Satanás dijo que no, que esa herramienta era la que más éxito le daba y esa herramienta era la que él usaba para que las otras cosas sucedieran. Entonces este hombre intrigado le preguntó, ¿y cuál es esa herramienta? Y él dijo, el desánimo. Porque sabe, un hombre desanimado, una mujer desanimada, es muy factible que caiga en pecado, que caiga en adulterio, que caiga en fornicación, que caiga en mentira. Por eso en esta noche vamos a salir del desánimo. Yo no sé lo que estás viviendo, pero seguramente que algo de esto estaba pasando en tu vida. Por algo Dios te da esta palabra. En Nehemías 4, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y le dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Como estaban debilitados, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sabe? Nehemías había sido llamado para edificar. ¿Para qué había sido llamado Nehemías? Para edificar. Y Nehemías tenía todo el respaldo de Dios. Nehemías tenía toda la provisión de Dios. Nehemías había sido acompañado por Dios. Dios les había abierto las puertas, le proveyó de la gente, le proveyó de los recursos, pero llegó un momento que empezaron a ver que el trabajo era mucho y empezaron a desanimarse. Empezaron a desalentarse. Y mire lo que dice en Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cuándo qué? Cuando edificaban. Cuando edificaban el muro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se enojó. ¿Sabe una cosa? El diablo está enojado. El diablo no quiere que seas un restaurador de vidas. El diablo no quiere que edifiques tu familia. El diablo no quiere que edifiques la iglesia. El diablo no quiere que edifiques la célula. El diablo no quiere. Y eso pasó en los tiempos de Nehemías. Dice que se enfureció, se enojó. Estaba enfurecido, estaba enojado. ¿Por qué? Porque estaban edificando. Y saben, muchas veces nosotros entramos en desánimo y no sabemos por qué. Ya no tenemos las mismas fuerzas, ya no tenemos las mismas ganas. No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la célula, no tengo ganas de orar. Estoy desanimado. ¿Sabe qué? El enemigo está usando esa arma poderosa que le dio resultado mucho tiempo antes, hoy también quiere traerla a tu vida. Nosotros podemos sentir el desánimo, pero no podemos quedarnos en ese desánimo. Y vamos a ver algunos personajes bíblicos que pasaron por situaciones de desánimo. Y vamos a ver en Números 11, 14 y 15. Y habla de Moisés. Y sabe que Moisés era uno de los pastores más mansos de la tierra.
con un corazón tremendo, un corazón entregado a Dios. Pero dice la palabra de Dios que en un momento Moisés se cansó, se desanimó. El trabajo era mucho, el trabajo era arduo. No sé si alguna vez a usted le pasó. En la célula, ¿se cansó de la célula usted, hermano? ¿Los discípulos dan trabajo? Qué cara de bueno que pone. A veces nos desanimamos. Nosotros tenemos nuestro equipo con el pastor. Estamos orando por ese equipo. Pero ¿sabe? Los discípulos tienen que levantar al líder. Tienen que ayudar al líder, tienen que acompañar al líder, como nosotros pretendemos que nuestros discípulos nos acompañen a nosotros. Por eso tenemos un equipo, o estamos queriendo formar un equipo. Ahora, ¿sabe? Moisés estaba cansado, estaba abatido. Y mire lo que dice Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo hace tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés se quería morir, hermano. No daba más. La presión era tan grande que prefería morirse. Y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Moisés se sentía desanimado porque luchaba con el pueblo, les guiaba, les enseñaba a no ser idólatras, pero el pueblo se rebelaba otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Moisés se desanimó. Pero ¿sabe? Dios, que es tan bueno, le dio una salida a Moisés. Y dice en el versículo 16... Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. No está hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando del espíritu que había en Moisés. Moisés era el hombre escogido por Dios. Moisés tenía una visión que Dios le había dado a Moisés. Entonces Dios toma del espíritu que había en Moisés para que aquellos que lo iban a acompañar sintieran lo mismo. Sintieran la misma carga. Sintieran la misma necesidad, vayan por el mismo rumbo, por el mismo camino, con el mismo sentir que había en Moisés. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos desanimamos, porque el trabajo es mucho. ¿Cuántas veces sentiste: ya no puedo más con tantas cosas? Dios en esta noche quiere animarnos. También muchas veces nos desanimamos cuando hay pecados ocultos. Hay pecados que están guardados, que ocasionan problemas en nuestras vidas. En Josué capítulo 7, versículo del 7 al 11, dice: y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. ¿Sabe qué había pasado? Dios le había dicho al pueblo de Israel que iba a conquistar, que iban a pasar el Jordán, iban a ser conquistadores. Pero cuando pasan el Jordán, Dios le había dado una advertencia, que no tocaran el anatema. Y cuando pasan, tenían una palabra de que iban a ser conquistadores, y de pronto el pueblo es derrotado. Entonces Josué tira la capa, se tira al suelo, empieza a llorar y dice: ay, Señor, ¿por qué? Se desanimó. Pero mire lo que dice más adelante en el versículo que sigue, el versículo 11. Israel ha pecado aún, ha quebrantado mi pacto
que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Había un pecado y ese pecado era lo que Dios les había advertido, que no pecaran. Y ese pecado trajo la derrota. Y esa derrota trajo el desánimo. Y sabe, muchas veces nos desanimamos por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados. A veces quizás guardamos cosas en nuestros corazones y parecen cosas insignificantes, pero nos pueden traer la derrota. Sabe que ante Dios todo queda expuesto. Todo se ve ante el Señor. Y muchas veces nos desanimamos por nuestros propios errores. También hubo un hombre, Elías, seguramente lo recuerdan, el pastor predicó el otro día de él. Primera de Reyes 19, 4, 5. Y habla de este hombre. Cuando él estuvo con los profetas de Baal, recuerdan que él lo compartió, que él les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Cuando habló del corazón dividido. Bueno, ese momento fue glorioso para Elías, porque Dios lo exaltó de una forma tremenda. Dice que Dios mandó fuego del cielo, consumió el holocausto. Dice que mataron a espada a todos los profetas de Baal. Es decir, que el poder de Dios estaba sobre Elías, ¿sí o no? Estaba el poder de Dios, el respaldo de Dios estaba sobre Elías. Sí, estaba sobre Elías, porque era un hombre llamado, era un hombre escogido, un hombre ungido. Pero Elías dice que luego que él tiene esa gran victoria, se desanima. ¿Por qué? Por un mensajero. Un solo mensajero que vino de Jezabel, diciéndole que le iba a terminar con su vida. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser? Un hombre escogido por Dios, un hombre usado por Dios, una mujer le dice algo y lo desanimó. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo el diablo puede usar? Pero eso dice en Efesios 6:13. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Luego que tuviste una gran victoria, no te descuides. No te descuides, estate firme, porque ahí es donde puede venir el desánimo a tu vida. Quizás tuviste una célula gloriosa, ganaste un montón de personas, quizás en tu casa las cosas cambiaron, tu esposo ya no es el rezongón, es un amoroso, y tu esposa te cocina de primera, pasan cosas maravillosas y te descuidas. Cuando tuviste una gran victoria, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, atentos, vigilantes, no bajes la guardia. Y dice que la situación de Elías fue un desánimo total. Ahora, miren lo que dice en Nehemías 4, versículo 11 y 12. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere hacer el enemigo? El diablo quiere que ceses el trabajo para el Señor. ¿Cuántos están sirviendo en la casa de Dios? Levante su mano. Ahora bájela. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Levanten su mano. Bajen las manos. ¿Saben? Dios nos está llamando para servirle. Pero aquellos que levantaron las manos, que estuvieron sirviendo, levanten las manos si alguna vez sintieron desánimo. Claro que sí, porque el diablo te quiere detener. Dice que el desánimo te quiere robar los sueños. ¿Sabe? El pueblo de Israel, cuando había sido llevado cautivo, dice que ellos colgaron el arpa porque pensaron, ya se acabó nuestro tiempo, ya nunca más vamos a tocar, nunca más vamos a alabar, nunca más vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque estaban desanimados.
El desánimo te roba los sueños. Y muchas veces nosotros también colgamos el arpa. Dejamos de soñar, dejamos de tener visión, dejamos de tener proyecto. Y Dios quiere en esta noche renovar tu ánimo. Dios quiere animar, iglesia. Dios te quiere animar en esta noche. Yo sé que el Espíritu Santo en esta noche le está hablando a ciertas personas que han perdido las fuerzas, que te sentís cansado, abrumado, desganado, cansado de luchar por tu familia. El Señor en esta noche te quiere animar. Aleluya. Dice que dice en el versículo 11 y el versículo, no leí el versículo que sigue, el versículo 12 dice de Nehemías 4. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. 10 veces venían a desanimarlos. 10 veces venían con palabras de desánimo. Mire qué estrategia diabólica. El diablo va a usar aún, como dijo hoy Fernando, a personas que están dentro de la iglesia para provocar un desánimo en tu vida, para que te detengas, para que no congregues, para que no le alabes, para que no le adores. Cuidado, hermanos, cuidado, porque eran judíos, pero venían y decían, ay, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. El temor se estaba apoderando de ellos, perdieron las fuerzas, perdieron la visión, perdieron el ánimo. Y yo no sé cómo estás vos en esta noche, pero el Espíritu Santo sé que se está moviendo en este lugar y el Espíritu Santo empieza a sacudir la iglesia. Oh, Rabasanda, Rabacanda, Rabasaya. Nos vamos a levantar y vamos a edificar la casa del Padre. Oh, aleluya. Él lo hizo todo. Él lo dio todo. Él derramó cada gota de su sangre. ¿Para qué? ¿Para que vivas en derrota? ¿Para que vivas en desánimo? ¿Para que vivas en fracaso? No, es para que te levantes y para que tengas una vida de victoria. Dice Lucas 24:17, muchas veces el desánimo viene por las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Dice que en un momento Jesús le dijo cuando él había sido crucificado y se le aparece en el camino de Emaús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús había resucitado, pero los discípulos solamente hablaban y decían, ¿viste cómo lo crucificaron? ¿Viste? Le clavaron la espalda. ¿Viste? Le clavaron la corona de espinos, sangraba. Y Jesús se le aparece y dice, ¿pero qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Y quizás en esta noche Dios te está diciendo, ¿por qué ese desánimo? ¿Por qué ese desaliento? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa falta de compromiso en la obra? Si Dios hizo todo en la cruz del Calvario para que hoy tuviéramos victoria, para que nos levantemos y edifiquemos la casa del Padre. ¡Oh, aleluya! Este mensaje es para los niños también. Porque yo sé que los niños están escuchando la palabra de Dios y ellos también se van a levantar y van a edificar la casa de Dios. ¡Aleluya! En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El desánimo puede llegar a tu vida, pero el desánimo no puede permanecer. No puede permanecer. Mire cuándo llegó. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Yo no me quedo con esto. Yo no quiero llegar a la mitad del camino.
Yo no sé si usted quiere ver una parte de su familia convertida. Yo no sé si quiere llegar hasta la mitad de la casa. Yo no sé si quiere una goma del auto nada más. O el volante. Yo no sé si usted quiere eso. Yo no sé si quiere en su célula 3 discípulos. Yo no sé lo que usted quiere. Pero aquellos que quieran creerle al Señor van a edificar hasta el fin la casa de Dios. Aleluya. Pero hay que creerle. Hay que levantarse. Basta de quejas. Basta de no puedo. Basta de no sé cómo lo voy a hacer. Esto es difícil. Esto me cuesta. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Nos vamos a levantar y vamos a edificar. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo sabe que usted es un peligro. Decirle a que te está al lado, peligro. Usted es un peligro para el enemigo. Si usted se siente desanimado, es porque cuando el diablo lo ve, tiembla. Porque detrás suyo hay miles de almas. Por eso el diablo lo quiere desanimar. Por eso el diablo lo quiere desalentar. Porque detrás suyo hay multitudes. Por eso, pero nosotros en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a edificar la obra de Dios. Amén. Aleluya. Mire lo que dice Cantares 2:15. Dice que en el momento donde las vides están en cierne, ¿sabe lo que es en cierne? Cuando florecen. Y cuando florecen, largan un aroma especial. Y dice que en ese momento vienen las pequeñas zorras. Y las pequeñas zorras empiezan de a poquito a querer agarrar las vides y se quieren trepar y las empiezan a romper. Y lo hacen, dice la Biblia, cuando están en cierne. Cuando la vid empieza a florecer. Cuando la vid empieza a dar una fragancia agradable. Y eso me habla de las vidas. Cuando tu vida empieza a dar un olor agradable, cuando tu vida empieza a tener olor a Cristo, las pequeñas zorras quieren destruirte. ¿Sabes lo que son las pequeñas zorras? A veces son los celos, las envidias, murmuraciones, los pecados, las cosas que vienen a atacar nuestra vida, las pequeñas zorras que se meten en la iglesia. Acá no pasa, como dice el pastor en New Jersey. ¿Viste? Porque me miró como diciendo, no me saludó. La pastora es bastante antipática. Yo soy distraída, hermano, por la duda. Pero a veces son las pequeñas... A vos te saluda, a mí ni me saluda. ¿Viste? El pastor pasa y no mira a nadie. Te estás ahí. No mira a nadie. ¿Qué se la da? ¿No? Pequeñas zorras. Cuando están en cierne. Cuando hay esperanza de algo glorioso sobre tu vida. Cuidado. No permitas que esas pequeñas zorras destruyan tu vida. Isaías 49 dice que Jacob sintió el desánimo. Y dice, y me dijo, el versículo 4 vamos a leer. Pero yo dije, dice Jacob, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Jacob se sintió desanimado. ¿Viste cuando vos venís a la célula y te preparaste, hiciste una torta para tus discípulas y no viene ninguna? O los varones hicieron un choripán, así que choripán y no vino ninguno. Bueno, si hacen choripán seguro que va. Y una tras otra, y te forzás y no lo alcanzás. Y así se sentía Jacob. Dice, y yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he
consumido mis fuerzas. ¿Cuántas veces nos sentimos así, sin fuerza, que no vemos el provecho de nuestro trabajo? Pero luego dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Eso dice Jacob. Pero a mí me gusta lo que le contesta el Señor. Porque en el versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová. Y ahí habla Dios. Y dice, el que me formó, escuche esto, desde el vientre, para ser, ¿qué cosa? Su siervo. Decirle a quien te está al lado, no te queda otra, su siervo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Fuiste creado por Dios para buenas obras, para servirle. No podés hacer otra cosa que servirle. Mire, si yo quiero usar la licuadora como lavadora de ropa, me va a ir mal, ¿no es verdad? ¿Sí? Bueno, usted fue creado para servir al Señor. Si usted se siente desanimado, desalentado, quizás es porque está queriendo dejar de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. El Señor le estaba diciendo, yo te llamé desde el vientre porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios te llamó para servirle. Sacudir al que tenés al lado y decirle, tenés que servirle al Señor. Tenés que servirle al Señor. No te queda otra, porque aparte Dios te llama y te equipa. Y te equipa. Dios pone todo lo que necesitas. Aunque muchas veces digas, pero yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Lo que Dios te mandó a hacer, vos estás equipado. Cada uno de nosotros sabrá lo que no sabe hacer. Yo hay muchas cosas que no sé hacer. Y muchas veces le dije al Señor, pero ¿cómo me vas a usar a mí si yo no sé hacer esto? No. Para lo que Él me escogió, yo fui equipada. Para lo que usted, Dios lo llamó, usted está equipado. No tiene excusa. Decirle que no tenés excusa. Porque dice acá, mire, en el versículo 2 del 49, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Dios te tiene reservado para lanzarte en el momento oportuno. ¡Aleluya! 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 ¿Sabe? Dios sacó al pueblo de la esclavitud para que le sirviera. Dios te sacó de la esclavitud del pecado para que le sirvas. No podés no servirle a Dios. Algo tiene que pasar en esta noche en tu interior. Algo se tiene que despertar. Algo se tiene que movilizar. El Espíritu Santo va a empezar a inquietarte. No te va a dejar dormir. Te va a despertar. Vas a venir y vas a decir, a ver, yo quiero servir, pastor. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Algo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Así? ¿Lo creen? Ay, mire, yo siento algo poderoso de parte de Dios. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Díganlo fuerte. ¿Y hechos? Tenés por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que conocer y creer para qué fui formado. El siervo no puede andar en el suelo. El siervo tiene que andar en las alturas. Amén. El único que se arrastra y el único arrastrado que conocemos es Satanás, que se arrastró. Y el diablo quiere llevarte a ese nivel, a arrastrarte, a sentirte desanimado. Pero por el poder del Espíritu Santo nos vamos a levantar. Porque nosotros fuimos diseñados para gobernar, para vivir en plenitud. No es el desánimo para los hijos de Dios. Puedo sentirlo, pero tengo que resolverlo. Moisés salió del desánimo.
Josué salió del desánimo. Y quiero que vayamos a Elías. Y dice en Primera de Reyes 19:5. Dice luego que hoy les conté que vino un mensajero, que vino Jezabel y le mandó un mensajero, y Elías, después de haber hecho tantas cosas poderosas, se desanimó. Dice que en el versículo 3 voy a leer. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate y come. La primera vez, porque Dios dice en su palabra en Hebreos 1:14 que los ángeles son ministradores de la palabra de Dios a favor de sus hijos. Así dice la palabra. Ahora en el versículo 7 dice, y volviendo el ángel a Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué le dijo? Presta atención a esta palabra. Largo camino te resta. Dios quería seguir haciendo cosas con Elías. Dios tenía planes para Elías. Dios tenía proyecto. Pero dice que Elías, en el versículo 9, dice que llegó a un lugar y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces Elías presenta su defensa. Pero sabe, al Señor no le podemos ocultar nada. Él conoce todas las cosas. Entonces dice que ahí Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa fue la excusa que Elías le puso al Señor porque estaba en la cueva. ¿Cuál es la excusa que vos le estás poniendo al Señor? ¿Por qué estás en la cueva? Pero sabe, Dios me llevó a verla de otra forma la palabra. No la había visto así, de esta forma como les voy a compartir ahora. Y dice el versículo 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ahí Dios empezó a manifestar su poder. Dice, he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El Señor estaba haciendo cosas poderosas delante de Elías. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Le estaba recordando a Elías el poder que había en él. El poder que Dios le había dado en el momento que tuvo que derribar a los profetas de Baal. El poder que había manifestado el Señor cuando cayó fuego del cielo. El poder que hay en el Señor. Y muchas veces Dios te dice, sal de la cueva y yo te voy a mostrar. Y el Señor te recuerda cómo Él te liberó del pecado. El Señor te recuerda cómo te sanó de esa enfermedad. El Señor te recuerda cuando te dio esa casa, ese auto, ese trabajo. El Señor te muestra su poder para que sigas adelante, para que avances, para que creas, para que tengas una vida bendecida, una vida plena. Yo no sé si usted me está entendiendo hasta acá. ¿Me está entendiendo? Y luego que Dios le muestra todo el poder a Elías, le vuelve a decir la misma pregunta y le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué esperaba el Señor? Que Elías que le dijera, perdóname, Señor,
¿Cómo voy a estar en la cueva? Si vos eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tienes todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Cómo voy a estar en la cueva si siempre me acompañaste y me respaldaste? Si para vos lo imposible no existe, si tú eres el Dios de lo imposible, ¿cómo voy a estar en esa cueva? Pero ¿sabe qué hizo Elías? Dice en el versículo siguiente: y respondió Elías: he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Se quedó ensimismado, se quedó mirando su ombligo, se quedó mirando su necesidad y dejó de contemplar la grandeza y el poder de Dios. Y lo más triste, que Dios le dice: bueno, anda y levanta un sucesor, porque ya tu fe se ha acabado. Ya no estás creyendo como antes en lo que yo podía hacer. Ya no estás creyendo que lo imposible es posible para mí. Ya no estás creyendo que yo puedo cambiar tu familia, que yo puedo cambiar a tus hijos, que yo puedo transformar esa célula, que yo puedo hacer de lo imposible lo posible, que yo puedo hacer de lo que no es, lo puedo hacer todo. Por eso Dios le manda a levantar un sucesor. Yo quiero que Dios me siga usando. Yo le creo a Dios. Yo no sé si vos le estás creyendo, pero Dios quiere seguir haciendo cosas con tu vida. Él le dijo: largo camino te espera. Que Dios nos libre de ensimismarnos y perder la fe, perder la visión, perder de contemplar la grandeza de nuestro Dios. Que Dios nos libre, hermanos. No presentemos excusas. Salgamos de la cueva en esta noche. Aleluya. Aleluya. Dice Esdras 10:4. Dice así: después de un momento de dolor, después de un momento de aflicción, viene una palabra por parte del profeta y dice en Esdras 10:4: levántate, porque esta es tu obligación. Tu obligación. Levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Aleluya. Levántate en esta noche, porque esta es